Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema supremamente importante a nivel personal, pero también para el entorno que te rodea. En nombre de la ARL Bolívar y de Alianza MEI, a través del programa 60 Minutos Solo Bus. Entonces, realmente, ¿qué será el autocuidado? Como su nombre lo indica, propio, me cuido. Entonces, si me cuido, estás cuidando a los seres que te rodean. Por eso la importancia hoy de hablar del autocuidado desde el ámbito de la psicología. Cuando hablamos del autocuidado desde el ámbito de la psicología, estamos hablando de un autocuidado integral. Y cuando hablamos de un autocuidado integral, estamos hablando de ese cuidado por la palabra, ese cuidado por el desarrollo personal, ese cuidado eh, precisamente en estos tiempos de contingencia, tiempos de pandemia. Recordemos, y voy a hacer un paréntesis acá, el autocuidado responsable, cuando nos dicen desde el área de seguridad y salud en el trabajo, hey, cuidémonos todos, y esto es un asunto de responsabilidad tuya y mía. Y si tú te cuidas y si yo me cuido, nos estamos cuidando todos a la vez. Elementos de bioseguridad como el tapabocas, como el desinfectante, para mantener las manos inclusive limpias, lavarnos cada 2 o 3 horas máximos. Recuerden mantener la distancia, en lo posible 2 metros entre uno y otro. Eso sería pues como recomendaciones que ustedes ya la han venido trabajando a menudo en la organización a través de el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos que pensar en nuestro propio desarrollo, en un sano desarrollo, actividades que nos lleven a tener autocuidado, una acción personal, porque como su nombre lo indica, autocuidado. Entonces estamos hablando de un sano cuidado a nivel individual, a nivel personal, hacia uno mismo, el autocuidado. Entonces, ¿para qué me sirve autocuidarme? Uy, para mucho, porque eso te va a dar calidad de vida, eso te va a dar bienestar, eso te va a permitir que si yo me cuido en el entorno que me encuentre, para evitar accidentes, para evitar problemas mayores, entonces si me cuido en todos estos aspectos, por ejemplo, a ustedes les hablan mucho del autocuidado en la organización, o sea, cuidar los entornos, por ejemplo, un piso que si está húmedo y paso por ahí puedo caerme. Entonces, autocuidado es tener una buena observación del entorno que me rodea. Si yo tengo una buena observación, entonces seguramente voy a tener mucho más autocuidado. Y el autocuidado empieza ¿dónde? Desde que usted sale de su casa hasta que regresa nuevamente a su casa en la noche. Cuando hablamos de tener un buen desarrollo a través del autocuidado, estamos evitando accidentes, estamos evitando enfermedades, estamos evitando contagiar a otros. Y estamos hablando precisamente de esta pandemia, de esta situación que tomó al mundo por sorpresa. Y digo todo el mundo, y nos tomaron por sorpresa porque la vida nos ha cambiado un poco. Entonces, si la vida nos ha cambiado un poco, ¿para qué sirve realmente cuidarme? Esa pregunta se las dejo a ustedes. ¿Para qué sirve el autocuidado? Vuelvo y les insisto, para mucho, para bienestar, para salud mental, para tener más salud. Y el autocuidado implica una cantidad de cosas. Por ejemplo, el autocuidado en la alimentación, el autocuidado en la palabra, el autocuidado al desplazarme de un lugar a otro, el autocuidado cuando estoy transportando un vehículo o estoy trabajando con personas o estoy recibiendo personal constantemente. Entonces recordemos la importancia, vuelvo e insisto, de los elementos de bioseguridad que sé que se vuelve insistente, pero no importa. Hay que insistir, persistir, porque el COVID-19 aún está entre nosotros, o sea, no nos podemos descuidar. Si nos descuidamos, entonces podremos fácilmente contagiarnos. Y esto no es un juego, esto es una realidad. Entonces, pensemos un poco desde lo propio.
sea, lo mío, como individuo, como sujeto, como persona, estamos hablando del autocuidado. Ser responsables. Mire, nos están hablando a través de los medios de comunicación. Es imposible que nos estén cuidando constantemente. Ojalá que como sujetos responsables no nos tengan que estar vigilando, que no nos tengan que estar diciendo todo el tiempo, póngase el tapabocas, vea, desinféctese las manos, por favor, si está constantemente manipulando elementos, dinero, lavarse las manos constantemente, mantener ese desinfectante constantemente en el bolso, en el bus, en el transporte, donde quiera que lo lleve. Por favor, donde quiera que esté, lleve ese elemento, que es un elemento de protección. Y si uno no lo hace por uno, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, autocuidado responsable implica que usted es responsable de su propio cuidado. Pero vuelvo y les insisto, si yo como persona responsable empiezo a cuidarme, estoy cuidando a los míos. Primero, a mi familia, a mi entorno familiar, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia en general, tus padres, pero también en el contexto laboral. Si bien es cierto, en el contexto donde ustedes están laborando, también se están aplicando todas las medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para cuidarlos y para que todos se cuiden entre sí. Esa es la consigna. Hablar de autocuidado se volvió una moda y ojalá lo sigamos trabajando. Ojalá seguir insistiendo en este tema tan importante. Y decimos también autocuidado desde la psicología, porque a nivel mental estamos trabajando constantemente, repitiendo, y miren, hay un concepto muy simple y muy sencillo, en la repetición, hay que repetir, hay que repetir. ¿Por qué no repiten? Porque lo que se repite constantemente se va aprendiendo más fácilmente. Pongo un ejemplo, para uno poder aprender a montar en patines o en bicicleta, son ejemplos pues muy sencillos, pero vamos a la prueba, o sea, ¿quién no ha montado en bicicleta? ¿Quién no ha montado en patines? ¿Y cuánto ha tenido que practicar? Pero hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir hasta que usted se vuelva un experto en conducir la bicicleta, en montar en unos patines, en una patineta, inclusive para aprender a manejar un vehículo. Lógicamente necesitamos una práctica constante, repetir, 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 hasta que lo volvemos automático, el automático. Entonces, el autocuidado se debe convertir en algo persistente, diario, constante, permanente dentro de el contexto laboral, porque nos estamos relacionando día a día y allí, si no nos cuidamos, seguramente terminaremos todos infectados por el COVID. Y si hablamos no solamente del COVID, vuelvo y reitero, en la forma como estamos conduciendo, en la forma como nos desplazamos de un lugar a otro. Hay que poner los 5 sentidos y aquí los 5 sentidos juegan un papel muy importante porque depende de lo que usted realice en el día a día y ser sujeto responsable, ese autocuidado va a funcionar y le va a permitir a usted tener salud, tener bienestar, salud mental y por ende se va a evitar una cantidad de complicaciones y de enfermedades. Así que al autocuidado, tener acciones deliberadas que busquen regular el desarrollo individual, el desarrollo personal, porque usted es sujeto responsable de ese autocuidado, pero que también va a repercutir en el entorno social en el que usted se está moviendo. Volvamos al autocuidado, volvamos a la responsabilidad y volvamos a ser sujetos responsables, que si practicamos, la vida se nos hace más sencilla, más fácil. No tienen por qué estarnos vigilando. Lamentablemente, a veces en el área de seguridad y salud en el trabajo, los tienen que estar supervisando, vigilando, controlando. Ojalá que no tengan que hacer eso, que se vuelva un hábito constante, repetitivo, para que usted lo tome como una práctica de responsabilidad. Bueno, yo creo que
con estas cortas palabras, creo que tenemos suficientes elementos para poder decir que usted ha captado la idea del verdadero autocuidado y que se hace sujeto responsable, sin necesidad que lo vigilen, sin necesidad que nos estén supervisando, sin necesidad que nos lo estén nombrando a cada momento. A practicar el autocuidado es una práctica sencilla que va a servir mucho a cada uno de ustedes, pero también a la familia y al entorno que los rodea. Felicidades para todos. Síganse cuidando. Saludos.